Bueno, muchas gracias, sí, David. Gracias. Ahora sí, vamos con la segunda lección. Ya terminamos con el tema de la iluminación. Vamos a entrar al siguiente, que es la ceguera espiritual. Déjenme ponerles acá la presentación para ir viendo. Vamos a ver. Voy. La ceguera espiritual. Bueno, hoy todos quedamos llenitos. Ok. Bueno, acabamos de terminar, ¿verdad?, con el tema de la iluminación. Vamos a dar inicio con este tema nuevo, que es la ceguera espiritual. Ya finalizamos el tema de la iluminación. Vamos a anotar lo siguiente. Lo pueden apuntar ahí. Voy a ponerlo acá. Bueno, ustedes lo tienen en la presentación, es esta que acabo de poner. Pero igual, lo voy a decir, dice: la oscuridad original es causada por la caída del hombre. Hay por lo menos 4 formas de ceguera espiritual. O dicho de otra forma, hay 4 formas de oscuridad espiritual. ¿Cuáles son esas? La número 1 es la ceguera de Israel, las tinieblas de los gentiles, las tinieblas satánicas y la ceguera carnal. Vamos a ir viendo una por una. ¿Estamos, verdad? Vamos a ver unos versículos por adelantado para que entre todos me ayuden. Yo les voy a ir diciendo, uno busque tal, otro busque, y ahí vamos a ir viendo para ir saliendo. Entonces, van a anotar primero los versículos que vamos a ver y los vamos a ir repartiendo. Vamos a ver la ceguera de Israel. Para verlo esto de la ceguera de Israel, vamos a ver Isaías capítulo 6 del 8 al 10. Isaías capítulo 6 del 8 al 10. Vamos a ver también Hechos 2, 22, 24. Y también vamos a ver Romanos 11, que ya lo vimos. De hecho, lo acabamos de terminar, que era Romanos 11 del 1 y versículo 25, ¿se acuerdan? Ese les recomiendo que lo lean en su casa, que lo lean del 1 al 25, todo de lo que estábamos viendo, porque es muy largo, si no, no vamos a salir, pero vamos a ver esos 2 versículos. Y lo vamos a comparar, para que ustedes lo pongan en esa misma línea, con Romanos 9, 27. Apunten también, bueno, por ahí no ir muy rápido, 9, 27. Y también apunten 2 de Corintios 3, 14 y 16. 14 al 16. Ok, entonces, me dicen, ¿lo tienen apuntado ahora? Ok. Vamos a ver, ¿quién va a leer, por favor, Isaías 6 del 8 al 10? No. Léalo, por favor. Luego, ¿quién lee Hechos del 2, 22 al 24? Ok, Raquel. Romanos 11, versículo 1 y 25. Deitado, porque David no está, le tocó. Yo leo Romanos 9, 27. Y David, por favor, 2 de Corintios 3, 14 al 16. Isaías, por favor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame
mas no comprendáis. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y que haya para él sanidad. Listo, ¿verdad? ¿Quién tenía Hechos 2? Raquel, ¿verdad? Léalo, por favor, 22 y 20, capítulo 2, 22 al 24, por favor. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, inspirado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Ok, vamos a ver. Ok, antes de pasar con Tao, vamos a ver, veamos cómo el pueblo elegido de Dios, y yo quiero empezar para que ustedes comiencen a reconocer términos. Estoy hablando del pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios, ¿cuál es? Es Israel, correcto. Entonces vamos a hablar de Israel. Recordemos que les dije que Israel está en ceguera, ¿verdad? Y hablamos creo que en clases pasadas, no me acuerdo si en esta o en anteriores, de lo que es el tiempo de los gentiles, ¿se acuerdan? Y que durante este tiempo de los gentiles, Israel vive ¿en qué? En oscuridad, en ceguera, ¿correcto? Y recuerden que no es que vive en una ceguera absoluta, porque nosotros tenemos en el cristianismo judíos convertidos, hay judíos o hebreos que están, o israelitas, convertidos al cristianismo. Sí los hay, entonces no es una ceguera total. Pero también dijimos que los que se convierten a Cristo ya no son judíos, ¿verdad? Ya no son de la religión judía. Y ya tampoco nosotros somos gentiles. ¿Qué somos entre los judíos que se convierten y nosotros gentiles que nos convertimos? ¿Qué somos? Somos iglesia. Por eso yo les digo, ¿cómo? Ajá, correcto. Por eso les digo, no crean que ningún judío, no se va a convertir. Hay judíos que se han convertido, ¿verdad? Y si se convierten en lo individual. ¿Me doy a entender? Pero como nación tienen una ceguera. En lo individual se convierten, pero como nación tienen una ceguera. Dice Romanos 11, 1 y 25. Recuerden que es Romanos 11 del 1 hasta el 25, pero no lo vamos a leer todo porque si no nos da Navidad aquí. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. No. Pablo. Pablo. Sí, correcto. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, Romanos 9, lo voy a leer yo. Romanos 9, 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, Pablo dice que no quiere que nosotros, ahorita que estaba leyendo Gustavo, que no quiere que nosotros ignoremos que ha venido un endurecimiento, ¿verdad? Dice, al pueblo, hasta que entren todos los gentiles. Y ya nosotros habíamos visto una parte de esto, y esto va a ser después del momento inmediato al arrebatamiento. Termina el tiempo de los gentiles y comienza una nueva o nuevamente el tiempo para Israel. Yo les decía esto de que no toda la nación, recuerden que no toda la nación de Israel se convierte.
obviamente al Señor, ¿verdad? Jesús. Nosotros tenemos la prueba de que, por ejemplo, Pablo dice que él sí, lo vimos ahorita, ¿verdad? Que él dice, bueno, él lo menciona, que él dice que él es salvo, pero hay otros judíos que no. Entonces, pero estamos hablando en lo general, ¿verdad? No todos en lo general van a ser salvos. Acordémonos que los pactos hechos con Israel son hechos en base al pueblo, pero no significa que todos van a ser salvos, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Ok. ¿Quién tenía 2 Corintios? 2 Corintios 3, 14 y 16, ¿verdad? Léalo, porfa, ahí fue. Pero el entendimiento de ellos se me botó, porque hasta el día de hoy, cuando leen algún pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierte en el Señor, el velo se quitará. Ok, vean qué interesante. Aquí nosotros vemos que como el velo está puesto, vean que no se ha quitado, ¿verdad? El velo está puesto sobre la nación de Israel. Por eso es que la nación en general no se convierte, porque tienen ¿un qué? Un velo. Recuerden, viene el arrebatamiento y se levantan inmediatamente. $144,000 judíos que se convierten a Cristo, reconociéndolo inmediatamente, dándose cuenta que Jesús era el Mesías, y ellos dicen y declaran que Jesús es el Mesías y comienzan a predicar, y es entonces que el velo es quitado, o será quitado, mejor dicho, no antes. Ahora, entendemos que una cosa es individual y otra cosa es como nación. ¿Sí? ¿Cabo? ¿Lo veo pensando? Ok, necesito que eso lo comprendan, porque estábamos viendo ahorita lo que son las tinieblas del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver ahora la número 2. ¿Cuál era la número 2? No. Las tinieblas de los gentiles. Vamos a ver las tinieblas de los gentiles y vamos a ver dos pasajes. Uno es Efesios 2 y otro es Mateo 4. Ya les voy a dar los versículos. Ahí que me ayuden dos personas, por favor. Efesios 2, versículos del 11 al 17 y Mateo, capítulo 4, 14 al 16. Esto tiene que ver con la ceguera de los gentiles. ¿Me dicen cuando quieren Efesios? 17, Mateo 17. Mateo 14 al 4, 14 al 16. ¿Quién tiene Efesios 2? Léalo, Raque, porfa, de versículos 11 al 13, porfa. No, perdón. Léalo hasta el 16, porfa. Por favor, sí. Por tanto, acordados de que en otro tiempo por vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay una ceguera para los gentiles, ¿verdad? Pero también nosotros vemos que esa ceguera es quitada. Pero somos o fuimos algo así como, por así decirlo, nosotros fuimos
contagiosos para los judíos. Algo así, ¿verdad? Éramos los bichos raros. Vamos a leer ahora sí. ¿Quién tiene Mateo, porfa? ¿Quién lo tiene? Mateo 4, del 14 al 16, por favor. Amén. Suéltala fuerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Sí. Cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, Ajá. camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de descanso. Ok, noten algo interesante. Aquí nos está hablando de Galilea. Y Galilea se le llamaba el nombre completo Galilea de los gentiles. Dice eso, la Biblia dice eso, ¿verdad? Galilea de los gentiles. La palabra Galilea viene de esta palabra, Galil. Se lo voy a poner con la referencia por si lo quieren buscar. 1551. Ahí ustedes pueden ver un montón de referencias. 1551. Galil. Ojo, qué interesante. ¿Sabe qué quiere decir Galil? Esto quiere decir círculo pagano. Lo que están diciendo es que Galilea estaba rodeada de gentiles. Eso es lo que ellos quieren decir. Ahora, el hecho de que Galilea estuviera rodeada de gentiles hace que el pueblo judío hace que el pueblo empiece a tener más apertura a otros pensamientos. Ahora, recordemos que el Señor Jesús estuvo ministrando en esas zonas, ¿verdad? Ahora, el mismo Señor Jesús rompió con varios tabúes y protocolos, por así decirlo, que tenían los judíos al tener contacto con los gentiles. Aunque el plan, ojo con esto, sí era trabajar con su propio pueblo. Ahora, este nombre Galil se refiere a un círculo de piedras. A eso se refiere. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando los israelitas llegan a la tierra prometida? Ellos cruzan el Jordán y el primer lugar que ellos llegan se llama Gilgal. ¿Se acuerdan? Ok. En Gilgal ellos hacen su campamento. Gilgal, como se llamaba círculo o rueda, por ejemplo, ustedes han visto las esferas, eran las figuras de Stonehenge. Ok, ¿ustedes las han visto? Sí. O sea, las figuras que han salido en Transformers, son unas figuras con la cara, son unas circulares, con unas formas como de caras. Bueno, esas son las de Stonehenge. Eso es un círculo de piedras. Pero el círculo de piedras que estaba en Gilgal, estas piedras estaban dedicadas a los, no estoy hablando de Stonehenge, ¿verdad? Estaban ahí, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? No vayan a confundir. Sí, ¿verdad? Estas piedras estaban dedicadas en Gilgal, estaban dedicadas a los dioses de la tierra, a dioses paganos. Cuando el pueblo de Israel cruza el río y llegan a Gilgal, eso es un mensaje simbólico, porque el mensaje simbólico es que está llegando el Dios vivo y verdadero. Está llegando el Dios vivo y verdadero y se establece en medio del campamento, en medio de los dioses de la tierra, dando a entender de que es Dios el que domina y el que vence es Dios, el Dios vivo y verdadero. Entonces, así se le puso, por ejemplo, también a esta Galilea de los gentiles, porque tenía mucha influencia con nosotros. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Al final, a ver. Preguntas difíciles no se pueden, no son mentiras. Tengo una pregunta, pero al final. Ok. Vamos a ver tinieblas, las otras. Las tinieblas satánicas. ¿La tienen ahí? Ahora, vamos a leer cómo también había una tiniebla satánica, o mejor dicho, hay tinieblas satánicas, y lo podemos ver ahora en 2 de Corintios. Alguien que me busque 2 de Corintios, por favor, 4, del 3 al 4. Luego otra persona, 1 de Corintios, del 1 al 21. Otra persona, Juan 3, del 3 al 5. Y otra persona, 2 de Corintios. Perdón, no, esa ya, hasta Juan, terminamos hasta Juan. 1 de Corintios, ¿qué?
La primera que vamos a leer es 2 de Corintios 4, del 3 al 4. La segunda es 1 de Corintios, del 1 al 21, 1-21. Y la otra cita es Juan 3, versículos 3 al 5. 2 de Corintios 4, ¿quién la tiene? Del 4, del 3 al 4. Suéltela, fuerte. Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se quedan están Encubiertos. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del evangelio. Para que no. No les resplandezca. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, ahí. Entonces, nosotros podemos ver que esto es, por ejemplo, es una lucha tremenda, en el hecho de que nosotros, cuando presentamos el Evangelio, ¿quién tiene cegados a las personas? En ese texto que lo acaba de leer Estefanía. Dios de este siglo. Ajá, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, correcto. Esto es una lucha espiritual. Recordemos, chicos, que la misma palabra nos dice que no somos nosotros los que debemos de convencer a la gente. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos algo de eso. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la boca y el Espíritu Santo lo que hace es que lleva el mensaje y ese mensaje llega con poder a los corazones, porque recordemos, es una lucha espiritual, no es una lucha carnal. Por eso dice que esta ceguera es la que domina. Y muchas veces esta ceguera es tan fuerte, mejor dicho, el dominio que ejerce Satanás y el engaño que ejerce sobre la gente, que nosotros debemos de recordar que a nosotros, incluso si nosotros ya hemos, bueno, a mí no me ha pasado, pero si a ustedes les ha pasado, ya ustedes sabrán qué es eso. Incluso a la hora de que se lleva el Evangelio, vamos a correr el riesgo de que nos golpeen. ¿A María le ha pasado? Sí. ¿Ah, bueno? ¿A ustedes no? A mí no me ha pasado, pero hay gente que los golpea, gente que los trata mal, los insultan, eso sí, nos pueden insultar, sí, los insultan y con tal, hacen todo eso con tal de defender su religiosidad, de defender a su virgen, de defender las tradiciones, etc. Hasta la ignorancia. Hasta la ignorancia también, correcto. Entonces, recordemos que esto es una lucha. ¿Quién tiene 1 de Corintios 1:21? Por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ah, ok, por la locura de la predicación. Y por ese motivo no nos quieren creer. Porque es una locura, ¿verdad? Porque para ellos es una locura el hecho de que están tan metidos en su propia religiosidad con sus mandamientos, que dice la Escritura, mandamientos de hombres, ¿verdad? Porque ni siquiera son los mandamientos de Dios. Y es necesario aquí que el Espíritu Santo para que libere a las personas, es necesario que el Espíritu Santo para que libere a las personas de esa ceguera. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Ok. Vamos con la ceguera carnal. Perdón, ¿quién tiene Juan? Léalo nada más, es para tenerlo, porque si no lo dejo ahí incompleto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ni poder contigo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. No puede entrar. Ok, gracias. Eso era parte de la que acabamos de ver, que eran las tinieblas satánicas.
Vamos con la cuarta, ¿verdad? Ceguera carnal. Entonces, ¿lo tienen ahí? Sí. Ceguera carnal. Este siguiente punto de la ceguera carnal vamos a ver Primera de Corintios 2, 14 y 15, que creo que ya lo teníamos por ahí, ¿verdad? Ese ya lo vimos. Por ahí está. Y lo vamos a comparar. Esta de Primera de Corintios 2, 14 y 15 lo vamos a comparar con Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Alguien que tenga el primero que les dije, el segundo, y otra persona que tenga Hebreos 5. Hebreos 5, 12 al 14, por favor. El que tenga el primero, que es Primera de Corintios 2, 14 y 15, lo lee, y luego la otra persona sigue con el de Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ok, gracias. Ahora, la otra para compararla, 1 Corintios 3 del 1 al 2. ¿Sí? Dale, está usted entonces. 3 del 1, 2. Sí, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Saben qué es vianda, verdad? Comida. Vianda es comida, ok. Aquí les voy a preguntar, vean, lo que viene de aquí en adelante, yo quiero hacer la aclaración de antemano. Voy a hacer una aclaración. Voy a tocar unos temas aquí, no se refiere a nadie, es un tema general. Esto nos va a dar a todos, nos va a golpear a todos de una manera. Entonces, no es personal ni con Estefanía, ni con David, ni con Gustavo, ni con Raquel, ni con nadie que esté oyendo esto. Esto es un tema general, que es para todos. Entonces, lo explico porque posiblemente puede ser que estén sucediendo cosas que parece que yo lo incluí aquí porque quiero decirlo y que parece que están sucediendo tal vez en la iglesia. Y que piensen que yo lo estoy sacando aquí. No, es parte del tema, pero no es personal con nadie. Pero sí lo tengo que decir. ¿Estamos? Los estoy poniendo sobre aviso, nada más. No. Ok, les pregunto. Acabamos de comparar este versículo el último que leyó Gustavo. Y dice, Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces. Pero primero dice que eran carnales y que son como niños en Cristo, eso dice. Yo pregunto, ¿quiénes son los cristianos carnales? Puede ser, sí, también se puede poner, sí. ¿Qué más? Los que algunos. No, ellos no lo... Bueno, sí, en parte porque son niños, sí. Pero ¿quiénes son los cristianos carnales? No los nuevos, yo no pondría los nuevos porque vienen apenas naciendo, entonces van a tener conductas... Los que ya están y practican ciertas costumbres. Ok, ¿qué dice Gustavo, Raquel o Estefanía? Los religiosos. También, ajá. Sí, los que están, pues conocen de Dios, pero también tienen un pie Sí. en el mundo porque hacen muchas cosas de lo que hay. ¿Está? Ok. ¿Qué dice usted, Steph? Lo que están diciendo está en lo correcto, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Personas que llevan tiempo conociendo la palabra. Ok. Los cristianos carnales, con base a lo que hemos venido leyendo, son aquellos cristianos, y ustedes están en lo correcto, no estoy diciendo que esté mal, pero son aquellos que no han crecido. Que básicamente, escuchen esto, son cristianos, pero siguen siendo niños en Cristo Jesús, y es lo que nosotros estamos viendo, lo que nos dice el texto. Oigan, estos niños en Cristo Jesús, ojo, son los que causan muchísimo alboroto en las iglesias.
porque son niños, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y nosotros, bueno, o los que tenemos niños, ¿verdad? En el caso de Raquel y Gustavo, en mi caso, nosotros sabemos cómo son cuando son los niños. Gritan, pelean, se jalan el pelo, corren, se pellizcan, lloran, acusan. Entonces a mí me trae memoria aquí los domingos cuando está Macy, Sophie, Gianna, están todos corriendo y dando quejas. Es que me dijo Gianna tal cosa, es que así son los niños. Pero estamos hablando de niños espirituales, es la misma condición. Es la misma condición. Entonces, estos chiquitos, estos niños en Cristo Jesús, repito, son los que causan alborotos en las iglesias y son niños. Y vamos a ver, hacen también, los chiquitos hacen un sinfín de cosas, ya ustedes lo saben, mejor que nadie. Ahora, ¿y saben por qué lo hacen? Sí, pero hay algo en ellos que los hace actuar de esa forma. Son inmaduros, correcto, es por la inmadurez. Eso corresponde a los niños, y hablamos de los niños naturales. Pero cuando la iglesia tiene niños espirituales, que son los que causan problemas, son los que se andan peleando, se andan criticando, se dejan de hablar, no le hablan a las personas, se apartan, no tienen, vamos a ver, por eso repito, lo que estoy hablando es un tema que no es ajeno a las iglesias, pero tengo que hablarlo. Gente que de repente, ya sabes, vamos a ver, no fue adrede, y sorry si hay alguna similitud, fue una chiripa, pero bueno, entonces, vamos a ver, son de aquellos cristianos que ustedes los van a ver que de repente se enojaron con Raquel, por poner un ejemplo, se enojaron con Raquel por cualquier babosada, por cualquier cosa que usted dice, man, pero eso no tiene peso, se enojan, le dejaron de hablar y listo. O con Gustavo, me doy a entender, son niños. Son inmaduros espiritualmente, ¿sí? pero igual se dejan como ser transparentes en su forma de ser. Correcto. No solo hay que destacar que sean espiritualmente, sino que también en su forma de ser Sí, natural. porque lo espiritual lo van a sacar. Ajá. Lo van a sacar exactamente como lo está diciendo Raquel. Ajá. ¿No? Ok. Entonces, repito, son los que causan problemas, se andan peleando, se andan criticando, se dejan de hablar. Nosotros somos llamados a no ser niños, sino a crecer en Cristo. Antes de leer Hebreos, yo quiero que me levanten la mano, por ejemplo, yo sé que ustedes ya tienen más de un año, no voy a hacerles la pregunta, tienen más de un año, pero ¿quiénes tienen más de 2 años de estar en Cristo? Más de 2, ¿verdad? ¿Más de 3? ¿3? Ok. Hablemoslo así, ¿quiénes tienen más para irme más adelante? ¿Quiénes tienen más de 10 años? Ok, tenemos más de 10 años. Ok. Ok. Sí, aquí viene la parte porque no es para ustedes, es para mí también. O sea, yo también salgo rascándome eso. Vamos a escuchar lo que dice la Escritura respecto, y por favor, de verdad, no se vayan a ofender ninguno, o sea, porque esto no es para ofenderlos. Y qué bueno que ustedes están aquí después de años de estar en Cristo Jesús, porque ahorita la regañada que nos va a dar la misma palabra tiene que ver con esto. Nosotros pensamos, vamos a ver, que venimos a Cristo Jesús y que ya todo está hecho. Cuando venimos a Cristo pensamos que ya todo está hecho. Y vamos a escuchar vamos a la iglesia, escuchamos la predicación de la palabra, y todo eso está bien, con que vengamos a escuchar la palabra, está bien. Y está bien con que vengamos a los servicios, que leamos la Biblia, etcétera. Porque yo me imagino, por ejemplo, que todos los que tienen, por ejemplo, muchos años en el Señor, bueno, vamos a ver, y que apenas estemos aquí en esta escuela, a mí me da a entender de que tal vez no tuvieron o no tuvimos una formación adecuada, ¿verdad?, en las iglesias. Pero vamos a oír mejor qué dice la palabra en Hebreos. ¿Quién la tiene? ¿O se las leo yo? ¿La tienes ahí? Léala. Entonces, Hebreos 5,
del 12 al 14, fuerte, por favor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. O sea, por fuerza hay que tener de verdad al Espíritu Santo. Ajá, pero viene lo más Tener interesante. en el Espíritu Santo, o sea, tener el ser. Ok. Ok. Vamos a tener eso. Yo no sé, o sea, yo no sé. Yo se los voy a decir y repito, yo lo digo con mucho respeto, pero deberíamos de sentir vergüenza. Nosotros deberíamos de sentir vergüenza y que se nos pongan los cacheticos rojitos, ¿verdad? Porque la verdad dice, Cristo, ¿qué está esperando Cristo? Lo acaba de leer Raquel. ¿Qué está esperando? ¿Que seamos qué? Ah, ¿después de cuánto tiempo? Por eso les pregunté cuántos años tenemos de estar en el Señor. Debiendo de ser ya maestros. Cristo está esperando que nosotros ya seamos maestros. Esa fue la razón por la que Cristo nos salvó a nosotros. Porque la iglesia no puede permanecer con niños. En Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Espiritualmente. No se puede. Veamos otra vez, se los voy a leer yo esta vez, del versículo 12, ahí mismo que leyó Raquel, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tiene cada uno? Solo ustedes sabrán. Y solo yo, digamos, yo tengo tanto tiempo en el Señor, X. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ojo, ya que interesante el 13. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué? Inexperto en ¿qué? En la palabra de justicia. Porque es ¿qué? Porque es niño. Entonces hay niños que tienen 10, 20, 30, 40 años de estar en la iglesia y siguen siendo niños. Eso es de tener mucho cuidado. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, esa palabra, por el uso, no porque lo tienen guardado, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, repito, Dios no quiere que nosotros nos quedemos como niños. Si dijera lo contrario, la Biblia lo diría, pero no dice eso. Y yo sé que sí, en la vida espiritual tenemos un nuevo nacimiento, evidentemente. Nacemos como bebés en Cristo, ¿verdad? Pero no es igual que en la vida física. El crecimiento en la vida física, ¿cuánto tarda? Muchos años, ¿verdad? Muchos años. Incluso un muchacho de 18 años, poniendo el ejemplo, digamos, como Josué, ya tiene, el hijo de Raquel y Gustavo, tiene 18 años, pero sigue siendo, en ciertos aspectos, inmaduro. Porque no de mala forma, sino porque todavía está muy joven. Todavía le faltan muchas cosas para aprender en la vida. No significa que todo lo sepa, igual otros. Hay gente que tiene 20, 25 y que todavía les falta madurar en ciertos aspectos. Pero tarda, ¿cierto? El crecimiento natural lleva su tiempo. Pero la vida espiritual sí es más rápida. Puede ser más rápida. Pero ¿eso de qué depende? ¿De qué? La persona. Ajá, ¿por qué de la persona? Sí, porque por la disposición que Dios busca a Dios. Sí, de la relación que nosotros estamos teniendo con el Señor, dependiendo de eso, dependiendo de esa comunión, el crecimiento espiritual va a ser más acelerado o va a ser más tardado, por así decirlo. Y por eso Dios espera que todos seamos, ¿qué? Que seamos maestros. Dios está esperando eso. Yo he escuchado a niños en Cristo que critican al que está enseñando o al que está predicando. ¿Por qué hacen eso? Porque son niños. Y es que ellos no entienden, y no lo entienden porque sus sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Y hay, por ejemplo, fracciones de la escritura que dicen, por ejemplo, cuando uno habla, se ofenden. ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que les puse de que era compañero mío? Un señor que era un adulto mayor, que fue a la iglesia un día, el pastor estaba predicando y él dejó de asistir porque él pensaba que el pastor le estaba hablando directamente a él, cuando habían como 1000 personas en el auditorio. O sea, él era el único ofendido, ¿verdad? Hay que ver también la manera de qué decimos nosotros criticar a que predica, porque digamos, vea lo que hemos aprendido con hermenéutica y con teología, que a veces no es que estamos criticando a la persona, sino porque la persona no está predicando bien como debe ser la palabra. Ok, sí. O sea, hay que tener cuidado de hecho. de usar esa palabra y criticar, porque una cosa es criticar formal, digamos, y otra cosa es para saber si está bien delante de la palabra de Dios. Eso sí, bueno, sí, en ese sentido. Pero hay gente que critica a los que son niños. No, por ejemplo, no cuando usted critica porque usted ya tiene el entendimiento, sino los que critican porque son niños. Critican todo. Que si el pastor vino con tenis, critican porque vino con tenis. Que si no usa saco, que si entré y no me saludaron. O sea, hay gente que uno dice, por favor, es que no han madurado y llevan años. O sea, es que si son nuevos en el Señor, uno dice, uno entiende, porque uno tiene que lidiar con esos bebés espirituales recién nacidos. Pero cuando ya son viejos, imagínate. Y pedirle de que al Espíritu Santo, porque una de las cosas que cuando uno habla, ¿verdad?, la palabra en las calles, cuando uno dice, usted se considera una buena persona, y todo el mundo dice que sí, entonces ya uno, ¿qué? ¿Usted sabe que es la Biblia? Entonces ahí no dice, ay, no, usted, ¿por qué? Hay quienes se sienten más buenos que la Madre Teresa de Calcuta. Y había un señor que nosotros le decíamos, ¿y usted se considera buena persona? No ayudo, yo no robo, yo... ¿Qué? Bueno, pues les decía, hay fracciones de la escritura que, como les dije, por ejemplo, cuando una persona habla o estamos hablando, enseñando o predicando lo que sea, hay gente que se ofende y piensan que es idea del pastor o del maestro, cuando en realidad las cosas que se están hablando vienen en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con estos chiquitos? Ellos se escandalizan. ¿Por qué se escandalizan? Porque son niños. Por ejemplo, ya hemos hablado y se los he comentado, creo que lo hemos hablado, yo les he dicho que no está prohibido, por ejemplo, tomar o beber vino. Lo hemos hablado, ¿verdad? No estoy, por cierto, porque va a quedar grabado, no estoy incentivando a beber licor ni nada por el estilo, pero la Biblia no prohíbe, no prohíbe que usted beba vino. ¿Estamos de acuerdo? Lo que prohíbe es, ¿qué? Embriagarse, emborracharse, de esos que se emborrachan y que quedan tirados en un caño, que se salen hasta sin ropa y hacen un montón de desmadres, se quedan alcoholizados totalmente. Eso es lo que la Biblia condena, pero la Biblia no dice que sea malo que ustedes en una cena beban el vino. Ahora, el abuso, como les dije, al licor, eso es lo que es condenable, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Ahora, yo digo esto, y si están escuchando esto, personas que son niños espirituales, van a salir diciendo que yo estoy diciendo que nos podemos emborrachar. No, nunca falta uno, se lo aseguro. Es más, cuando yo subo esto al Facebook, porque en el YouTube yo bloqueo los comentarios, porque yo no voy a discutir con él, que hay gente que, por eso yo los bloqueo. Pero en el Facebook, si alguien lo escucha, muy probablemente alguien va a comentar. Y de una vez le digo a esa persona, vaya a estudie, vaya a leer la Biblia antes, ¿verdad? Porque va a aparecer alguien, siempre va a aparecer alguien, pero yo no estoy diciendo que nos vamos a emborrachar, postdata, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es la diferencia entre una cosa y otra, y el discernimiento entre una cosa y otra. ¿Estamos? ¿A qué me refiero con eso? A si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Eso es cuestión de madurez. Ustedes vienen, vamos a una cena y ustedes agarran, ay, casi igual, allá vamos a hacer chino, no, esta es la historia de otro día, para el día de la comida mexicana.
Pero si ustedes vienen y estamos en una cena y traen vino para compartir con una cena bonito, está mal. Pero si hay gente que es nueva en el Señor, que les puede afectar eso, es mejor no hacerlo. ¿Estamos? Es correcto. Bueno, estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, Hay alguien que viene saliendo también de ese, correcto, que puede ser un tropiezo para él. Ok. No quiero hacer como si ustedes escucharon que dijo una vez Dante Gebel, lo dijo públicamente que él bebe sus cervezas. Él dijo eso y eso, yo no cuestiono si él toma o no toma. El problema es cómo lo dijo. Les cuento rápido, no está en la enseñanza, pero escuché la historia de una mujer que llegó a una iglesia sufriendo y llorando porque el esposo era alcohólico. Tantos años estuvo en el alcoholismo que ella le oró al Señor tanto que el hombre se convierte, deja el alcoholismo, el hombre se convierte al Señor, y un día en la iglesia en la que iban me invitaron a un pseudo apóstol, ¿verdad? Lo invitan. Entonces, ese señor, como ya era como parte del grupo de liderazgo, lo invitan al apóstol, lo invitan a una cena en un restaurante. Perdón, no lo invitaron, sino van los líderes con ese señor, con el pseudo apóstol, a un restaurante, y dice el apóstol, ¿qué quieren para beber? Le dice el mesero, ¿qué quieren para beber? Y el hombre dice, tráigame una botella de whisky. Dice el apóstol, entre comillas. Entonces se escandalizan y hacen, a no ser que ustedes también se sorprenden de que no se puede tomar. Ustedes son seguro legalistas. Es más, mañana en la enseñanza yo voy a hablar del tema. Y este apóstol, entre comillas, fue y enseñó el domingo siguiente sobre el licor y sobre qué pueden tomar. Y adivinen qué pasó con el hombre que venía saliendo, este señor que venía saliendo del alcoholismo. Se metió de lleno al alcoholismo, murió en el alcohol. Esa mujer no saben cómo sufrió por eso, porque llegó este hombre a hacer eso. Entonces, por eso yo estoy aclarando esto, para que la gente no interprete que yo estoy diciendo que se puede emborrachar. Estamos hablando de compartir, en tomar. Yo, digamos, no lo haría con personas así, pero compartir en una cena, como no de volarse una botella cada uno, a eso voy, ¿verdad? La Biblia condena la borrachera, no el que tome. ¿Estamos? ¿Verdad? Lo aclaro por aquello. Entonces, bueno, les dije que esto era una cuestión de madurez. Entonces, a veces cuando nosotros andamos mal en la vida espiritual, nosotros, ojo con esto, nos basamos a un código de leyes. Entonces, si yo ando mal, ojo, si Luker anda mal, yo me voy a hacer un código de leyes. Y por ejemplo, si ustedes se salen de ese código de leyes que yo establezco, entonces yo te señalo. Y yo les digo a ustedes están mal. Porque yo establezco un código de leyes. Yo digo, usted no puede tomar del todo, porque del todo hay gente que dice, usted no puede tomarse ni un traguito de vino, ni un poquito. Ese es el código de la persona. Entonces, si usted lo ven tomándose un poquito, usted está mal. Entonces te señalo, usted es el pecador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si yo tomo ese código de leyes, yo me protejo tras una ley, entre comillas, y yo me convierto en legalista. ¿Y quiénes eran así? Los fariseos eran así. Cuando viene Cristo y ven a Juan, por ejemplo, Juan come langostas, ¿se acuerdan? Juan come langostas y Juan come miel silvestre. Llega Jesús y dice la palabra que Jesús come y bebe y lo llaman borracho y lo llaman comilón. Entonces, todo está en la madurez espiritual que nosotros tengamos. Y no nos defendamos, escuchen esto, no nos defendamos detrás de las leyes. Conozcamos la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir en la libertad a la que Cristo sí nos llamó. Eso es mucho de la ceguera espiritual y el causar problemas por cosas que en realidad muchas veces
o que nosotros causemos problemas que muchas veces no tenemos ni siquiera la razón. Estamos ahí. Entonces veamos la bendición y la gloria a Dios, la gloria a Dios por todos los que ya tenemos o tienen años de estar en Cristo y que estamos aquí aprendiendo. Estamos aquí aprendiendo, qué bueno. Porque eso puede servir, esto de estar aquí, esto puede servir incluso de testimonio para que ustedes, con el testimonio de ustedes, otros los vean y probablemente puedan venir más rápido al Señor. Probablemente. Si ustedes conocen a algún hermano, familiar o lo que sea, o una hermana que tiene muchos años en Cristo y no ha crecido, porque nos hemos topado ahora con gente así, que no han crecido, porque ahora ustedes ya saben, ustedes ya se han topado con gente, ustedes ya logran ver y decir, no, este no sabe, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, ya ustedes se topan, ¿qué deberíamos de hacer? Démosles testimonio, presentémosles nuestro testimonio, que es el poder espiritual, démosle testimonio para que vengan al conocimiento de Cristo. Josué no está curioso de saber lo que ustedes ahora saben. Bueno, denle testimonio, sigan dándole testimonio. Su mamá, ¿verdad que sí? Bueno, no sé en su casa o quién. A mí, digamos, es curioso porque a mí me oyen hablar y dicen, wow, puta muchacha. Entonces, digamos. Y estoy vacilando porque escucha uno algo en Instagram y ya usted ya sopesa lo que está hablando. Ajá. Entonces, sí. El video que les pasé de la chavala que dice que, bueno, por ejemplo, yo puse un comentario en el Facebook. Yo trato nunca de comentar nada, pero si le puse, le hago un texto fuera de contexto, es para un pretexto. Una mentira a medias como esta es una mentira completa. No sé si me responderán, ahí esperaré. Aquí no se parece. Bueno, yo puedo entonces, podemos pensar, por ejemplo, en el sueño, en el anhelo de un pastor, en pastorear, por así decir, su iglesia, porque ustedes saben que pastor, parte de lo que significan otras cosas, el pastor significa que su significado es alimentar a la iglesia. Bueno, es para que haya gente madura, no para que haya inmaduros. Ahora, por eso yo veo mucha gente que se atreve incluso a veces a decirle a la iglesia lo que debe decirle. Vamos a ver, yo he conocido pastores que los invitan, ojo con esto, he conocido historias de pastores que los invitan y dicen, vengan aquí. ¿Y saben qué hacen los pastores? Yo soy el pastor de la iglesia, yo lo invito a Gustavo, venga para que predique, y yo luego agarro lo que soy y le digo, aprovechando que usted va a enseñar que usted es nuevo aquí, dígales esto y esto. Suave. ¿Por qué no se lo digo yo? Yo soy el pastor, si fuera el caso. Porque yo le tengo que decir a él que diga tal cosa. No es responsabilidad de él. Es la responsabilidad del pastor que está. ¿Sabe por qué no lo hacen? Para no ofender. Los mismos pastores de sus iglesias no lo hacen para no ofender. Y al final de cuentas, estamos para enseñar. Yo no soy pastor, pero estamos para enseñar. Y el pastor debe de enseñar y debe de decir claro a sus ovejas lo que tiene que decir, lo que dice la palabra. Yo creo que todos hemos pasado, por ejemplo, tiempos de experiencia, digamos, así, de ver ese tipo de casos, ¿o no? ¿No les ha pasado? Al final de cuentas es la palabra de Dios la que se debe de ser enseñada y es la palabra de Dios la que debe de ser asimilada por hombres y por mujeres que están en crecimiento. Por eso también vemos, digamos, otros temas. Ya nosotros, ahorita, vamos a ver, ya vimos, yo creo que yo dejé algo, pero bueno, ya me voy a acordar. Vimos los 4 puntos de la ceguera, ¿verdad? Ahorita, de las tinieblas, pues, ¿verdad? Dijimos, y esto fue el anterior, pero de una vez, ok. Habíamos dicho que para que haya una comprensión adecuada de la palabra de Dios, tiene que haber 2 cosas, ¿verdad? Aquí está. Esta de acá.
que para que haya una comprensión adecuada de la palabra de Dios tiene que haber dos cosas. La número uno era la obra iluminadora del Espíritu Santo, y la número dos es una obra interpretadora del lector. una obra interpretadora del lector. Ok, voy a explicar esto porque puede parecer como que si el hombre tiene su poder en esto. Es el Espíritu Santo, pero vamos a ver. El hecho, escuchen esto y pongan atención porque tienen que acordarse de esto. El hecho de la mera iluminación en la palabra de Dios no garantiza nada. Ya se quedaron, ¿verdad? Así como, ¿qué pasó aquí? El hecho de la mera iluminación en la palabra de Dios no garantiza nada. ¿Qué quiero decir? Simple y sencillamente estamos aprendiendo algo, pero nosotros no vamos a lograr extraerlo todo, en el sentido de todo de la palabra. No vamos a poder extraerlo todo. Esto requiere, para que haya esa obra de iluminación, ojo, porque yo puedo decir, sí, está la iluminación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te va a iluminar si usted no está preparado. La gente cree que el Espíritu Santo le va a decir, esto, cuando ni siquiera han abierto la Biblia en la vida. Se la pasan leyendo la teja, o Chava Espectáculos. ¿Se acordó, verdad, Gustavo? ¿Ah? O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Que esto requiere también del esfuerzo o del estudio y de que nos metamos en el tema. El humano, el hombre, el ser humano tiene que meterse. ¿Qué quiere decir? De lo que yo pongo de mi parte. ¿Para qué? Para poder entender lo que el pasaje dice. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Simple y sencillamente hay veces que nosotros leemos algo en la Escritura, ojo, y por falta de meterle ganas al estudio, de buscar realmente lo que dice, nos equivocamos. Por ejemplo, Amós, busquen Amós, porfa. Ténganlo ahí, Amós 3. Aquí se habla, escuchen esto, qué interesante lo que viene. Amós habla acerca de cómo un pastor mete la mano a la boca del lobo o del león para sacar al cabrito o la oveja, y dice que un par de piernas y una orejita, etc. Ok, eso dice Amós. Por favor, Amós 3:12. El que lo tiene, me lo lee, por favor. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que mueran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Ok, versículo 12, ¿verdad? 12. Ok. Ustedes ven eso y ustedes lo leen y ustedes dicen, esa es la función de un pastor, ¿verdad? Vean, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? Que mete la mano, ¿verdad? Ahora, ya les voy a contar algo. ¿Están preparados? Ténganlo ahí. Yo entendía hace muchos años que la tarea del pastor sí es ir y meterse, por ejemplo, y sacar a la oveja de la boca del lobo. Así yo lo entendía. Incluso yo veía pastores que decían, mira, la historia de un pastor que también le pasó así. Dice que él, una familia que vivía en una segunda planta, abajo pasaron a vivirse unos narcotraficantes. Entonces estos narcotraficantes empezaron a molestarlos. Entonces el pastor dice que un día ellos le contaron y el pastor dijo, no, dice Amós que el pastor va y saca sus ovejas, ¿verdad?, de la boca del lobo, y fue y habló con el narcotraficante. Por gloria de Dios, por misericordia de Dios, lo escucharon y al tiempo jalaron. Pero, no me voy a meter, voy a sentarme. Entonces, como les dije, yo entendía ese pasaje de esa forma. Ahora fíjense, ese pasaje no dice eso. Ese pasaje no dice eso. ¿Saben qué dice ese pasaje? Ese pasaje dice, porque está hablando que Dios está hablando juicio en contra de Israel.
Y lo que está diciendo es que cuando el pastor va y, por ejemplo, llega el lobo y se come a una ovejita, lo que va a ir a sacar, digamos, de la boca el pastor del lobo o del león, sino lo que más bien el lobo ya partió a la oveja, ya se la comió. Partió la oveja y dice que deja 2 piernitas y saca las piernitas y saca el pedazo de oreja y no sé qué, ¿verdad? ¿Sabe por qué el pastor hacía eso? ¿Por qué pone ese ejemplo? El pastor no está rescatando a la oveja, el lobo ya se la comió. Lo que el pastor está haciendo es sacando del lobo del león las 2 piernas o la oreja como evidencia, porque si no tiene la evidencia, le cobran la oveja al pastor, el dueño. ¿Verdad que cambia la historia? Entonces, para que al pastor no le cobraran el animalito, él tenía que tomar las pruebas y llevárselas al dueño y decirle, vea, se las comió el lobo o el león. Lo que está diciendo es una costumbre que se hacía. Correcto. No es que va a pasar literalmente. Entonces, muchos pastores han entendido de que yo soy el pastor y tengo que cuidar mis ovejas y yo la tengo que ir a sacar del hocico del lobo. No, ya el lobo se la comió. Dice que va a sacar los pedazos, 2 pedazos de pierna y una oreja. Es la evidencia, porque si no, le van a decir al pastor, ¿dónde está esta oveja? No sé, páguela. Usted es el responsable, él tiene que llevar la evidencia. Entonces, ¿qué pasa si no hacía eso? ¿A quién se la iban a cobrar? Entonces, ¿pueden ver la diferencia de cuando se lee ahora sí se busca el texto? Porque ustedes lo leyeron y pensaron que el pastor tenía que ir a sacar ir a cubrirnos. Un ejemplo, Josué. No, yo tengo que ir a sacar a Raquel y a Gustavo de allá porque los están amenazando. No está hablando de eso, aunque sí se puede hacer. O sea, el pastor sí puede ir a hacer eso, no significa que no, pero no está hablando el texto de eso. Ahí lo que repito, lo que Dios está hablando dice que se viene a Siria y que va a dejar un camino de muerte. Entonces, lo único que va a quedar son restos de un Israel soberbio, egoísta, que solo quedan sus restos. Oigan, cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios. Y así está ahí es donde vemos la obra iluminadora del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está esperando a que nosotros nos estemos rascando la panza para revelarnos o iluminarnos, mejor dicho, todas las cosas. Tiene que ver también con el estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo va a ser sacrificado, ya estaba a punto de ser sacrificado, Pablo pide que le traigan los libros y los rollos. ¿Saben por qué? Porque él quería seguir estudiando. Antes de ser sacrificado, él quería seguir estudiando. Era un hombre muy estudioso y era un hombre muy preparado. Entonces, sí depende, mis queridos chicos, sí depende, y mis queridas hermanas y hermanos, sí depende de lo que está diciendo y del esfuerzo que ustedes y yo le pongamos al asunto, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que para que le vaya bien a su pueblo hayan puros vagos y gente que desconozca la palabra. Raquel, mientras busquen Romanos 12 del 4 al 8, por favor. Usted dice que debemos de ser, o sea, que digo que cada uno es interpretadores de una palabra. Ahora, en este versículo que se está ahí desglosando, digamos, si alguien viene, por ejemplo, que venga a la Biblia y dice, Raquel, usted ya me demoré explicando este versículo 12. O sea, yo tengo que haber estudiado
estudiado, buscado, informado de esto para poder decir, pues si él tiene un determinado momento que lo que estudiábamos, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hizo usted para llegar a esa conclusión? Ustedes ya saben. Sí, o sea, Usted no lo ha leído. No. Usted no lo ha leído, supongamos. Yo Yo vengo y le digo. déjeme buscarlo y después le digo. No, digamos, usted lo puede leer, no, yo puedo decirle, véame eso, ¿qué dice ahí? Explíqueme eso. ¿Qué va a hacer usted como una buena intérprete? ¿Listo? ¿Qué haríamos? ¿Se acuerdan en mi hermenéutica? Sí, no, porque puede ser que se lo puede estar diciendo en el momento. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en el momento? Si no sabemos, decirle, déjame estudiarlo, ser sinceros, 1, 2, leerlo desde el principio hasta el puro final, para saber de qué está hablando. Y si usted al final de cuentas dice, no, me quedó claro porque la agarraron aquí en la calle, usted solo anda con esa Biblia, y ojalá que sea una versión que sea difícil de entender. Entonces, de igual forma, usted dice, en el momento, déjeme llegar a la casa, usted ya me hizo una pregunta. ¿Usted cree que yo tenía la respuesta en la mano? No, yo no la tenía en la mano. Yo la busqué. Y yo le di la respuesta la más práctica, la más rápida. Pero yo le pude haber dado todo un diccionario y toda una Biblia entera, pero leí lo más práctico. ¿Y usted cómo encontró esa conclusión de eso? ¿Cómo lo hice? O sea, se puso a investigar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sabe usted que lo que usted encontró es de verdad la interpretación correcta? Porque acuérdense que hay que leerlo, hay que observarlo, hay que analizarlo, hay que ver otras versiones, hay que ver los comentarios y hay que ver los, por ejemplo, yo les paso a ustedes el libro de usos y costumbres. Entonces, si hay un trabajo que hacer, por ejemplo, hay que saber, por ejemplo, nos está hablando de un pastor de ovejas, hay que saber qué hacen los pastores. Hay que buscar qué hacen los pastores. Recuérdense que vimos que si nosotros queremos enseñarle un tema, por ejemplo, usted quiere hablar de los pastores, ¿qué hay que hacer? No, hay que buscar qué dice la Biblia. Todo respecto a los pastores. Entonces buscar, por ejemplo, qué hace un pastor con las ovejas y buscar todo ese tipo de cosas. Pero ya a la hora, cuando usted ya comienza a leerlo, usted comienza a ver, usted se da cuenta que viene hablando sobre un juicio sobre Israel. Y usted dice, bueno, no está diciendo, y si usted lo lee en otras versiones, probablemente ya le venga la palabra más entendible. Y usted va a darse cuenta que no es, vea que está diciendo, de hecho ya viéndolo así, en eso, no está diciendo que saca la oveja del hocico. Dice que saca 2 piernas y saca una oreja. Entonces, la está sacando en pedazos. En algunos casos, tienen que abrirle las panzas a los matar al lobo o al león, abrir la panza y sacarle lo que se comió para llevar la evidencia. Iba a decir algo, si vieron de Walking Dead, pero. Por eso era que David se peleaba con el lobo, Dios. Se pelea. Ah, eso, gracias. David usaba la onda. ¿Por qué? Porque de hecho él dice que él sacaba del hocico a las ovejas. Yo supongo, en algunas sí se las tuvo que haber comido, pero él tenía que llegar y decirle al dueño, mira, se comió a la ovejita, a la ovejita Fiorella. Así, no, pero yo ya le puse el nombre. La ovejita Fiorella, la más mal cortada, se la comió el lobo. ¿Y quién representa el lobo? Y vea que ya se la comió. Es como en el caso del centinela. Dar el aviso. Nosotros damos el aviso del evangelio. Somos como los centinelas. Damos el aviso, le predicamos. Si el pueblo no se apercibe y viene el enemigo y los destruye, usted les dijo. Entonces esas ovejitas que son comidas por el lobo, de ahí, pastor, tiene que decirle, Señor, yo le prediqué. Esa sangre ya no cae sobre el pastor o sobre el que le predica. ¿Me da a entender? Pero recuerden que sí hay que hacer una tarea de leer. No es solo leer, repito, no es solo leer eso, para eso hay diferentes versiones y están ahí gratis en el internet. O sea, ustedes pueden ver lo que dicen. Ya algunas versiones ya le traducen a usted algo que no entendíamos. ¿Estamos? Sí. Seguimos porque ya no sé ni por dónde quedé. Vamos a ver. Entonces, como les decía, sí depende
Sí depende del esfuerzo que ustedes y yo le pongamos, porque al final de cuentas es lo que Dios quiere. Recuerden que Dios no quiere que su pueblo hayan puros vagos y que desconozcan la palabra, ¿verdad? Romanos 12, del 4 al 8, se los leo yo, porque yo no he leído versículos. ¿Lo tienen? Sí. Le voy a leer, dice, Romanos 12, del 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, ojo con eso, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ahora, todos estos dones, ¿quién reparte esos dones? El Espíritu Santo reparte esos dones. ¿Esos dones son para qué? Para que naden, para que la gente esté nadando en ignorancia. ¿Para qué son? Correcto. Son dones para que la gente se prepare, para que tengan el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, cuando dice ahí, el que preside. Es decir, el que preside en una congregación, ¿quién es? El pastor. Y si nosotros tenemos un pastor ignorante, ¿cómo va a estar la congregación? Ignorante. Les voy a contar esto también lo apunté tal cual para que sepan esto. Esto es una historia también de un hermano de una congregación. Este personaje llega, vamos a ver, él se congrega en otra parte, pero llega a la iglesia de Gustavo, por darle el ejemplo, donde le dice, mira al pastor Gustavo, y va donde el pastor Gustavo y le dice, mira, pastor, la iglesia donde yo estoy, el pastor quiere que nos la pasemos cantando nada más. ¿Usted cómo ve eso? Le pregunta. ¿Usted cómo ve eso? El pastor le dice, pues no está bien, en su totalidad no está bien. Le dice él, dice este hombre que ya varias personas le han dicho al pastor, le han pedido al pastor que les explique, que les dé estudios, que los prepare, que los forme, que el pastor no quiere. Dice este muchacho que el pastor les dice que debe haber un fluir en la alabanza al Señor, que todo es puro canto, ¿verdad? Todo es pura alabanza y pura adoración. Entonces dice pero que la palabra, que el pastor, que no les da palabra, pues, no los alimenta, no les da sustento, no los enseña. Dice el pastor, la historia del muchacho, que le dice el pastor, el muchacho le dice, yo me quiero salir de aquella iglesia y quiero venirme para acá. El pastor le dice, no, suave, no, así no. Vaya donde el pastor, ábrele y dígale que ustedes quieren enseñanza. Ya si el pastor dice del todo, no, es que no, ahí sí, véngase para acá. Ojo lo que viene. Entonces, el muchacho se va y habló con el pastor. Y el pastor, adivinen qué le dijo. Le dijo la misma onda, que hay que fluir, alabanza, adoración, guitarras, piano y todo eso. Entonces el muchacho se enojó y le dice, donde yo trabajo, le dice al pastor, donde yo trabajo hay un testigo de Jehová. Cuando el testigo de Jehová me dice que Jesucristo no es Dios, ¿qué hago? ¿Le canto un salmo? ¿O le canto una alabanza? ¿O un corito? Obviamente no, ¿verdad? Hay que estar preparados para poder contestar. El pastor le dijo básicamente, el pastor no quiso, y el pastor dijo, si usted no quiere estar en esta congregación, pues váyase. Recuérdense que el pastor tiene que alimentar, ¿verdad?
Este pastor, ¿saben por qué no quería hacerlo? ¿Y por qué solo se le pasa con pura música y cantos? Podría ser. No quería enseñar. No se preparaba. No estaba preparado, él no estudiaba. Él no estaba preparado. Entonces, por eso él no quería enseñar. Por eso no enseñaba. Por eso yo les digo, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Ese pastor no se preparaba. Ahora, nosotros somos iglesia, ¿cierto? ¿Verdad? Es un lugar de recreación donde, la iglesia es un lugar de recreación donde hacemos sentir bien a la gente. ¿Verdad que no? Hay una gran diferencia. Allá afuera pueden decir que la iglesia fulanita de tal o el que ustedes quieran ponerle, pero la iglesia solamente donde hay ovejas y donde las ovejas están preparadas para alimentarlas, hay ovejas, está el pastor que las alimenta. ¿Estamos? Ustedes se imaginan tocarse con ese pastor. Así que si ustedes llegan a una iglesia que ustedes ven que son pura música y puro canto, jalen de ahí mismo al minuto de poner el pie. Como dice arroyen. Sí, arroyen de una vez. Sí. Efesios 4, del 11 al 16, por favor. Alguien que me lo lea, porfa. Y mientras lo buscan, es en serio. O sea, esos casos son reales, no son de mentira. O sea, son reales. El pastor simple y sencillamente no estudiaba, no se preparaba y los ponía a cantar. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes imaginan que vengamos el domingo, que o sea aquí 2 horas, zampado con pura música? A todos los agarro, les digo, jalen de aquí de una vez. ¿Qué dice Efesios 4, del 11 al 16? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, falta. ¿Hasta dónde les dije? El 16. Hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos, ¿qué? Fluctuantes, Niños fluctuantes, ajá. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por Estratagema. de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Él, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las Coyunturas. que se ayudan mutuamente según la actividad propia del pecado. Recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Edificada, ok. Vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo Pablo. Él mismo, eso quiere decir arriba, lo vieron en el versículo 11, dice, y él mismo, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Y él mismo, a Cristo, correcto. Se refiere a Cristo. Cuando él asciende o ascendió, nosotros vemos, por ejemplo, versículos antes, cuando él ascendió, dice que dio dones a los hombres. ¿Qué son dones? Regalos, correcto. Esto de dar dones a los hombres, que son regalos a los hombres, es decir, le dio a la iglesia, le dio regalos. Y escuchen esto, los pastores, los maestros, o en fin, los que están trabajando o los que están ministrando, son los regalos de Dios a la iglesia. No estoy hablando del hombre, no estoy hablando de Josué o Lucas o otra persona. Los dones que Dios puso en cada uno de nosotros son los regalos de Dios que estamos
poniendo en función para que la iglesia sea edificada. No son regalos para nosotros mismos. No, eso mismo, ya yo voy a decir algo, de hecho, les pongo un ejemplo. Ustedes vienen, voy a poner, Raquel viene y me da un regalo, me trae un regalito bien envuelto y bonito. Bueno, hay que pelarlo, ¿verdad? Hay que abrirlo. Pero ¿cómo debo yo de tratar un regalo, por ejemplo, si es en mi cumpleaños? Vino Raquel y me dio un cumpleaños, que yo lo agarre y nada más haga, listo, gracias. ¿Así lo debo de tratar? ¿Verdad que no? Ok, ustedes, por ejemplo, repito, ustedes me traen ese regalo, entonces, ¿cuál es la forma correcta en que yo lo trate? Con amor. Con gratitud, con amor, cuidarlo. Y sí, hay que cuidarlos, hay que apreciarlos. ¿Cuáles son sus dones? No lo sé, pero los que ustedes tengan, ustedes tienen que apreciarlos, cuidarlos y ponerlos en función. Tienen, es más, no es si quieren, es que tienen. Hay que. Nosotros vemos cómo Cristo dio los dones a los hombres y estos dones son ministerios. ¿Sabe qué son el ministerio? ¿Qué significa la palabra ministerio? ¿Ustedes saben cuando dicen el ministro de Agricultura dio, el ministro tal cosa? El ministro significa servidor. Los ministerios son para servir. Entonces, para todo eso que estamos hablando, ¿qué dice el versículo 12? Recordando, vean lo que dice, se los leo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Del cuerpo de quién? De Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Entonces, me moví mucho, perdón, que me moví aquí. Ahora, repito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, hoy aquí? En mi caso, ¿qué estoy haciendo yo? O perfeccionándonos. No estoy perfeccionando. Entonces, el Espíritu Santo está perfeccionándonos a los santos para que nosotros, los santos, hagamos la obra a la cual fuimos llamados, para que cumplamos con el ministerio. Así por lo cual, no se puede cumplir con un ministerio si nosotros no estamos capacitados. Ustedes no van a ver que van a contratar o van a poner al presidente de la República si no tiene una preparación académica. Los diputados sí, puede ser cualquiera, que no sepa ni leer ni escribir, pero el presidente como tal tiene que tener una preparación académica y de alto, de estudios universitarios, no puede ser cualquiera. Pero no todos los dones tienen estudio. No, es un ejemplo. Lo que estoy diciendo es por el tema de la preparación. A eso voy. No puede haber un ministerio si no está preparado. Usted puede ser evangelista. Y yo he conocido evangelistas que dicen que ellos van y dicen y tiran y predican. Que yo eso lo admiro mucho porque eso nos falta a nosotros. Pero no están preparados. Entonces cuando predican, a veces dicen cosas que en lugar de atraer a la gente a Cristo, más bien los sacan. Hijos del diablo, con la Biblia aquí, terminaban, iban y se iban a meter en una cantina. En serio. Vean los guacheros cuando los ven en San José. Quédense, espérenlos y luego los siguen. De verdad, para que vean que no es para. Hay extremos porque también vean los testigos de Jehová. Yo los admiro mucho porque ellos se preparan, ¿verdad? Pero salen, por lo menos salen, andan. Correcto. Y la iglesia. Correcto, nosotros lo hemos hablado. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Tenemos al verdadero Dios y nosotros no salimos. ¿Verdad qué cosas? Y en la crítica me la tiro a mí. Sí, claro. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, como dije, por lo cual no se puede cumplir con un ministerio si no estamos capacitados, si no estamos equipados. Por eso el cristiano, chicos, debemos, mejor dicho, equiparnos. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Equipándonos, correcto. Y todo esto, oigan, esto no es idea del pastor.
Josué, esto no es idea de Josué, ni de Luque. Dice la palabra que la capacitación va a terminar. ¿Cuándo va a terminar la capacitación? No, ahí dice, lo dice el texto que acabamos de leer. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno. Esto no se acaba, como yo les he dicho a veces, no sé cuántos años nos vamos a llevar, por ejemplo, en la escuela, no con exactitud, ¿verdad? Pero para que, un ejemplo, al final, ¿qué va a pasar? Se les va a dar un diploma, ¿listo? Ustedes lo cuelgan en la pared, se sientan así campantes, ¿verdad? Es un ejemplo. Para que ya de por vida ya se queden ahí diciendo, bueno, yo estudié en la escuela bíblica de docente. Eso no es, de eso no se trata. Aquí nada más lo que hacemos nosotros es darles las herramientas. Lo que estamos haciendo es, o lo que nos está haciendo el Señor es equipándonos y eso es un proceso de equipamiento de toda la vida. Y con esto, ¿saben qué también estamos haciendo? Ayudando con las demás ovejas, por así decirlo, hasta que ustedes también lleven ese sentir que ustedes tienen hacia otras personas. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dame un momento para pasar esto, porque me quedé botado ahí. Ahí déjenlo ahí. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ojo, las artimañas del error. Ahora, para que ya nosotros no seamos niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué tenemos a veces gente que abandona las congregaciones? Falta de madurez, ajá. ¿Qué más? Tal vez porque no sienten bueno, como usted hemos hablado, ¿verdad? Sienten que el pastor les está tirando la palabra, ¿verdad? Les está predicando mala palabra. Pero si tienen falta de madurez, ¿por qué es? Se sienten ofendidos. Sí, pero ¿por qué se sienten ofendidos? Y Porque no estudian. porque son Ignorantes. ¿son qué? Ignorantes. No, alguien dijo niños, porque son niños. No, pero están bien. O sea, lo que están diciendo está bien, pero se van por qué de las iglesias, porque son niños y son llevados por cualquier viento de doctrina. Escuchen esto, mucha gente se va por falta de madurez. Repito, yo conozco casos de ejemplos de gente que se ha ido de algunas iglesias por razones obvias, ¿verdad? No porque la persona sea un niño, sino porque algo ha sucedido con los líderes y con la gente que uno dice, no, Ahí son niños. sí, ahí son niños, yo tengo que hablar de ahí. Pero la gran mayoría de personas son niños que se van de un lado para otro porque aquí no me gustó porque aquí ha venido gente que se ha ido porque Josué de repente se le olvidó saludarlo. En serio. Me va a decir si esos no son niños. O sea, y eso pasa mucho, exactamente como lo dijo David, pasa un montón. Pasa en todas las iglesias. Pasa en TNT y en la vida real, ¿verdad? Pero pasa allá. Sí. Entonces mucha gente se va por falta de madurez, por eso, ojo, la gente que se va por falta de madurez y por eso son engañados. Por eso les suena muy bien las doctrinas. Yo se los puse aquí. Por ejemplo, estamos hablando de los últimos tiempos. Hay una iglesia, la iglesia emergente. Les puse el link, entren ahí y lo vean. Busquen respecto a la iglesia emergente para que conozcan eso. Esta gente se está llevando a tantos jóvenes, se los llevan porque no están preparados. Pero ¿qué hacen ellos? Los deslumbran y los apantallan. Y eso es súper fácil. Apantallar es súper fácil. Y les dan cuentos. ¿Y qué hacen? Se los creen. Pero se van de la iglesia, se van por ignorancia. Y eso es lo que hacen muchos de ellos. Lo hacen muy bien, ¿verdad? Enseñan ese tipo de cosas y se van. Pero se van, repito, por ignorancia. Otros
se están yendo, por ejemplo, ya lo habíamos hablado en algún momento, detrás del calvinismo, de los reformados, y se están yendo por la falta de información, solo porque les dijeron es que así dice la Biblia, y así, y se van apantallados, pero no se ponen a revisar si es cierto lo que dice la Biblia. Yo les voy a decir, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia y empezamos, vamos a ver, donde ustedes quieran, y vemos que Dios a nosotros nos considera agentes libres, es decir, nosotros somos de libre decisión. Y nuestra decisión tiene un pago. Nuestra decisión tiene un pago, tiene una recompensa. Por ejemplo, si usted decide y yo decidimos ir en contra de Dios, nuestra recompensa ¿cuál es? El infierno eterno. Si usted decide creer y poner su fe en Cristo y en Dios, que Él murió y resucitó por usted y por mí, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? La vida eterna. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de decidir, entonces quiere decir que Dios, ojo con esto, si nosotros tenemos la capacidad de decir, porque esto lo dicen algunas personas, entonces quiere decir que Dios fracasaría cada vez que alguien lo rechaza. ¿Será verdad eso? Pues no. Pues porque nosotros estábamos perdidos, íbamos camino al infierno, y lo que Dios hizo es darnos la oportunidad, darnos la oportunidad a aquellas personas, a nosotros, para que pudiéramos poner nuestra fe en Él para salvarnos. ¿Qué pasa si alguien lo rechaza? Dicen no, el pecado, bueno, a Dios no afecta el pecado, es a los hombres como usted. No se adelante, ya llegué para eso. No, pero sí, es cierto. Si alguien lo rechaza, al final de cuentas es un ofrecimiento que Dios le hizo a la persona. A ustedes les ofreció, ¿cierto? ¿Ustedes qué escogieron? Bueno, están aquí. Entonces, ustedes escogieron. No está en juego, si ustedes lo rechazan, o yo lo rechazo, o cualquier persona rechaza al Señor, déjenme decirles que no está en juego la soberanía de Dios. No le afecta. Ahora, lo que sí está en juego es nuestra vida eterna, si decidimos lo contrario, ¿verdad? Pero no la soberanía de Dios. Él sigue siendo Señor de señores. Aunque nosotros hiciéramos o deshiciéramos desobedientemente, a Dios no le afecta en lo absoluto, nada. Dios es, escuchen esto, Dios es trascendente, Él trasciende su creación no se limita, Él no se limita a la creación, por decirlo así, ¿verdad? Él trasciende a su propia creación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los panteístas? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los panteístas? No de Pantene Provee ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, ellos creen que como todo es parte de la creación, entonces ellos dicen que sí influye en Dios, porque es parte de Dios. Ellos dicen, no se preocupe, cuando usted se muera, usted se une a Dios. Los panenteístas, esos son otros. Pero a ver si lo escribí bien. Sí, los panenteístas, ojo con esto, ellos ¿qué dicen? Los panenteístas hablan de un Dios que está aprendiendo a medida que aprendemos nosotros. Dígame usted cómo nos comemos eso. Vean, les estoy poniendo esto para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Y los puedan ir a guachar. Es como decir a un niño, toma, cree esto, creado. Por eso. Ahora, nosotros, recordemos, tenemos un Dios, ya casi finalizamos. Nosotros tenemos un Dios que todo, como dije, que todo lo trasciende, no se limita a lo creado. Él está por encima de lo creado. Él es
inmanente. Esa palabra inmanente es inseparable porque está en nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Él está en nosotros, no tiene limitación, está muy por encima y muy por allá de los cuadros que la gente quiere pintar o poner, ¿verdad? Que ponen a un viejito, ¿verdad? Y sí, es Dios. Vamos a ver, si ellos dicen que es Dios en un cuadro, pues no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios de la Biblia es muchísimo más grande de lo que ustedes y yo nos podamos imaginar. No podemos imaginarnos. Así que tengan mucho cuidado porque toda esta falta de conocimiento hace que nosotros aceptemos doctrinas falsas, doctrinas que están de moda, pero básicamente es por nuestro desconocimiento y no es porque la Biblia no lo diga, ¿verdad? No diga las cosas como son, es nuestro desconocimiento. Por ejemplo, si ustedes y yo aceptamos a Cristo, si ustedes y yo no aceptamos a Cristo, se van o nos vamos a ir al infierno eterno o al lago de fuego. Y luego sale algún astuto por ahí, ¿verdad? De esos astutos que salen hablando, diciendo por ahí que el infierno de fuego no existe. ¿Se acuerdan quiénes dicen que no existe? Los testigos de Jehová. ¿Y saben qué dicen algunos listillos de estos que salen otra vez? Pobrecitos, siempre les voy a decir, los de los Discovery y estos. ¿Saben qué dicen? Ellos van a salir diciendo que el hielo también quema. El hielo quema. ¿Nunca se ha quemado con hielo? El hielo quema. Entonces va a aparecer una persona que no está preparada, que no estudia en cristiano y va a decir, ay, sí es cierto, no hay infierno de fuego. De hielo. Va a ser de hielo, sí. Bueno, gigante de hielo, Está jodido de ella. Eso es sueño. Es sueño. Bueno, eso es como lo dijo David, eso lo dicen los testigos de Jehová. Y cuidado, nosotros nos estamos equivocando y estamos aceptando doctrinas falsas por desconocimiento. Y quien nos está hablando parece, muchas veces de estas personas que hablan, parece que tienen tantísima autoridad que a veces decimos, tiene que ser cierto, solamente porque tiene cierta autoridad, ¿verdad? Entonces, lo mismo como cuando nosotros estábamos en la religión cristiana más grande que existe, la tienda del frente, ¿verdad? ¿Verdad, Gustavo? Ellos hablaban, por ejemplo, con autoridad, y si el Papa lo dijo, tiene que ser cierto. Ustedes han visto Canal 7 que salen anuncios y ponen frases del Papa. Eso es santísimo para ellos. Está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos la Escritura y lo que dice, entonces no importa lo que diga fulano de tal. No importa si tiene el grado más alto de santidad en el mundo, eso no importa. Si está en contra de la palabra de Dios, no vale absolutamente nada. Pero lo que sí importa, recordemos, es lo que Dios sí dice. Por eso Él nos dio, ¿qué nos dio? La palabra. Él nos dio su escritura, nos dio la palabra. Y a través de los siglos, recordemos que se ha querido destruir la Biblia. Cuando la persecución romana, por ejemplo, de los cristianos, que se dio la persecución, lo que querían era que no existiera ni siquiera un documento cristiano para no tener problemas, decían los romanos, ¿verdad? Y los quemaron todos. Quemaron todos los documentos, lo lograron hacer. ¿Por qué dudan? No duden, no los quemaron. Muchos de nuestros, incluso hermanos y hermanas de aquel tiempo, recuerden que ellos dieron su vida para conservar lo que hoy nosotros tenemos. Lo que ellos tenían también, ellos murieron por eso. Ahora, veamos todo lo que se ha tomado Dios, por ejemplo, y esto es una parte nada más de la historia. Por eso no lo tome como algo extraño que se ataque a la Biblia, ¿verdad? Lo que quieren es anular básicamente el poder de la palabra de Dios. Ya vamos a terminar, chiquillos, sí, ya vamos a finalizar. Inmanente o inmanente. Inmanente. ¿Y era qué? Inmanente, ya le digo. Ya le digo. Es como inseparable.
Sí, voy a poner inseparable. Listo, ok. Por eso, chicos, nosotros, por eso hay tantísimos cristianos, tantos cristianos o supuestamente cristianos, que lo que quieren es que usted, ojo, cristianos, que lo que quieren es que usted deje de creer en la Escritura como palabra de Dios. Yo se los he dicho a ustedes otra vez, como lo de los Discovery, ellos tienen doctores en filosofía, en teología y todo eso, que lo que están diciendo es que la Biblia tiene un mensaje muy bonito, que es bueno, pero que no es palabra de Dios, dicen ellos, ¿verdad? Ellos dicen que tiene errores, dicen que se equivoca y que muchos de los que están viendo esos programas, lamentablemente, sí caen en lo que ellos dicen. Ay, sí es cierto, entonces yo ya no tengo que orar, porque al final de cuentas, dicen ellos, hablan de un Dios y Dios es un Dios que me ama, dicen ellos. Ya no tienen que orar, ya no le tienen que ser fiel a nadie, porque de todos modos dicen ellos que Dios los ama. Pero todo lo que estamos, por ejemplo, absorbiendo y todo esto es a raíz de que no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos, vamos a ver, para entender bien la palabra de Dios, por ejemplo, cuando usted no puede entender un versículo, ¿qué podemos hacer? Estudiar, pero ¿qué tenemos? Ya tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas y así ya, ojo, por principio de cuentas, ahí están, por ejemplo, si ustedes no saben algo de la palabra, ya entendí, es que hay que letra. Anda sin lentes, ¿verdad? Sí. Que a veces se me vean, digamos, como aquí. No traigo una Biblia de esas, que es de letra como de 800. Pero vean, cuando ustedes no entiendan algo, ya nosotros tenemos herramientas para poder aprender. Y si por A o por B no pudieran o no entendieran o no saben tal vez cómo utilizar alguna herramienta, como dije, por principio de cuentas, ahí están los pastores, están los maestros, hay que preguntarles a ellos. También están los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos. Tenemos incluso hasta interlineales, lo dije ahora, en el griego, en el hebreo. O sea, no tenemos, y escuchen esto, no tenemos que ser expertos. Ustedes no tienen que salir en la tele con que diga un máster o un doctor en tal cosa. No tienen que ser expertos para alguien que venga y nos quiera dar atol con el dedo. ¿Quieren atolillo con el dedo? ¿Ah? ¿No? No tienen que ser expertos. Todos podemos verlo. Recuerden, no estamos en el siglo XIX, no estamos a principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI y ya todo está a nuestro alcance. No me vengan, por favor, no me vengan con que es que no tengo comentarios. Métanse al internet. Vayan al internet. Le van a sacar comentarios bíblicos, pero también les voy a recomendar algo. Pilas con lo que están leyendo, ¿verdad? Tengan cuidado con lo que leen. Pero si nosotros no estudiamos, si no nos preparamos, ya eso sería por pura vagancia y por pura pereza, y no porque no se pueda. Ahora, ¿qué pasa si tenemos solamente una hora en el día para estudiar? Pues hagamos la tarea, dividamos esa hora en 20 minutos. 20 minutos de lectura, 20 minutos de estudio bíblico y más lectura adicional a la Biblia. Añadamos un libro sobre un tema, dividamos el tiempo, y esto también para mí, no lo digo para ustedes. Veamos veamos cómo estamos hoy en cuestiones de vida espiritual, ¿verdad? Y analicémonos dentro de un año. Ustedes mismos, analícense dentro de un año. Se vuelven a ver hacia atrás, a ver si son la misma persona, si tienen el mismo conocimiento, si aplicamos eso, o si ya en realidad ha incrementado más ese conocimiento. Les pregunto, en este poquito tiempo que hemos estado llevando estas lecciones, ¿han aprendido? Claro. Rápido, ya vamos a terminar. Yo conocí el caso de una señora, no la señora, sino otra historia, que se empezó a preparar, venía de una iglesia,
que tenía como 20 años de estar en esa iglesia y se empezó a preparar en un instituto, también similar así, como es una escuela pues. Se le acercó al pastor y le dijo, he aprendido en una semana lo que en 20 años no he aprendido. ¿Ustedes se imaginan? De verdad. Es interesante. Cuando nos metemos a aprender de verdad, nos vamos a dar cuenta que todos hemos pasado tantos años y uno aprende tanto. ¿O me equivoco? ¿O están igual como cuando conocieron al Señor? ¿Verdad que no? Si me dicen eso ya sería... Volvemos otra vez al principio. Entonces, ahí está la iluminación de Dios, ahí está el deseo de Dios que quiere que ustedes y yo nos preparemos, de que seamos maduros. Hay que echarle ganas, porque tienen ustedes en el corazón, tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Chicos, buenas noches. Seguimos la otra semana. Gracias.